Buenas tardes, espero que el Señor les esté bendiciendo y que estemos pasando en esta tarde un tiempo lindo. Me toca algo que parece como un resumen, pero en realidad tiene que ver con esto de el énfasis que queremos mostrar en este momento, que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo de la carta a los Efesios. Corregimos esto de la 11ª clase, justamente que tiene que ver con esto de unos segmentos principales que me pareció interesante presentar dentro de este reconto que estamos haciendo cortito, ¿sí? El hecho de decir que ya habíamos visto del 1 al 3, los primeros capítulos a fines del año pasado, donde se nos plantean principios respecto a lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, las bendiciones. ¿Se acuerdan que trabajamos un poco? Quería saber si alguien hizo el ejercicio y si recuerda algo de lo que habíamos hablado un poquito antes y después, pero ya lo recordamos todos por las dudas. ¿Sí? El 4 y el 5 nos exponen principios básicos y elementales en relación a nuestra vida hoy, a lo que somos después de estar en Cristo. Y el capítulo 6 nos presenta también verdades importantes sobre nuestra lucha espiritual diaria. Y en esto de recordar qué somos en Cristo, es lo que yo les preguntaba. ¿Alguno hizo el ejercicio? ¿Se acuerda de todo lo que vimos en el capítulo 1? Lo que se acuerden. A ver, ¿qué se Ujú. acuerdan? ¿Qué? ¿Qué nos ha dado Dios? Y la diferencia en esto de qué somos o en realidad quiénes somos, pero es solamente los términos que están utilizados en la Biblia. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Puntualmente del 3 al 14 había una serie de detalles. ¿No se acuerdan de ninguno? ¡Qué feo! Pero no importa. Yo se Yo los lo que me traje. acuerdo, A ver, Gladys, es que sí, hicimos Grace. un ejercicio que nos dividimos en grupos, yo estaba en el grupo con José y que nos hizo marcar todas las partes del capítulo 1 que decía en Cristo, para Cristo, por Cristo, todo ese Bien. ejercicio me acuerdo realmente. Muy bien, porque tiene que ver no solo con el oír, sino con el hacer, por eso lo recordás. Pero lo que yo quería plantear era justamente esto, todo lo que somos en Cristo. En algún modo, yo resumí 14, hay otros que se pueden inferir, pero estos son los que puntualmente salían explícitamente así de lo que somos en Cristo, lo que hemos recibido desde antes de la fundación del mundo que Dios nos ha dado. Porque en función de lo que somos, plantea el versículo 4, el capítulo 4 que estábamos comenzando a ver, es lo que nosotros, a lo que hemos sido llamados y es cómo vamos a vivir. Por eso es que en el capítulo 2 decía de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahí es donde Pablo dice que estando en prisión, estando en la cárcel, Él ruega y nos ruega esto puntualmente, y es el hecho de que debemos andar de una manera diferente, vivir conforme al llamado que Dios nos había hecho, ese llamado que está en los primeros capítulos, que si no los interiorizamos podremos no o confundir nuestro llamado o cómo es nuestro vivir en él. Y ahí es donde él plantea justamente esto, ¿no? Cómo es este vivir digno. Y hay un detalle que vamos a seguir estudiando, pero por ahora solamente vamos a plantear este repasito, ¿sí? De vivir con humildad, perdón que me comí la L, y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es una vida que solamente puede darse por la obra del Espíritu en nosotros, que es uno de los regalos, el estar sellados con el Espíritu Santo en nosotros y es quien hace la vida diferente. Esto tenía que ver con una manera de vivir diferente y lo único que vamos a enfatizar, que tiene que ver quizás con una sola de las palabras de todas las que dice ahí, quiero plantear para recordar o cerrar el tema de soportar, que es una palabra media dura, que suena fuerte, pero que en realidad tiene un significado muy valioso. Y esa era la imagen de la que hablaba José, su limonero, que está por el suelo, está tirado, pero en realidad está lleno de frutos, solo que ese fruto lo ha volcado. Entonces, estuve buscando un poco, que seguramente más de uno lo hizo, esto de qué significaba soportar. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con sostener, con llevar un peso, ayudar una carga o un peso sobre sí. No es algo que hagamos solos. Tiene que ver con tolerar. ¿Y cuántas cosas hay veces que no toleramos con paciencia? Aguantar también suena mal, pero hay muchas que tienen que ver con resistir, con tolerar, con sobrellevar, sufrir.
disimular, transigir y conformarse. Este soportar, en la palabra griega, que es estego, significa cubrir, proteger, preservar en silencio. Y nos puede dar una idea esta imagen del limonero que está siendo soportado por una silla, porque en realidad tiene tanto fruto que está cayendo, pero también necesita estar siendo soportado, porque tiene mucho fruto, porque necesita el acompañamiento. Entonces, significa que debemos ser tolerantes hacia otros, ser sufridos. Y leía que no se trata de ignorar los defectos y hacer como que no en una vida vana e hipócrita, sino que debemos cubrirlos con amor, que es lo más difícil. Debemos tolerar conductas desagradables por amor a Jesucristo. Y mucho de lo que leía tenía que ver con que esta cualidad solamente es el resultado del amor divino y que Cristo es el ejemplo, porque Él dedicó su vida perfecta, Él la dio, Él la entregó, Él cubrió el pecado de todo el mundo para que fuera salvo. Y esa condición es la que nosotros debemos aprender a estar para poder vivir la vida cristiana, que es mucho de lo que vamos a seguir aprendiendo, tiene que ver con que nos ejercitemos, con que nos vayamos fortaleciendo en este diario caminar, en esta situación, en esta nueva vida que Cristo nos marca y nos da. Y hay un video que quiero mostrarles que tiene mucho que ver con esto de soportar y de vivir. Espero que les guste. Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar diferencias. Comenzó el martillo ejerciendo la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar, ya que se pasaba todo el tiempo golpeando y haciendo mucho ruido. El martillo aceptó la crítica, pero pidió que tampoco fuera presidente el tornillo, argumentando que daba demasiadas vueltas para conseguir algo. El tornillo aceptó el ataque y exigió la expulsión de la lija. Señaló que era áspera en su trato y tenía fricciones con todos los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, pero pidió que fuera expulsado también el metro, ya que siempre estaba midiendo a los demás con su propia medida, como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal, juntó a todos e inició la tarea. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera se convirtió en un hermoso mueble. Cuando el carpintero se fue y la carpintería volvió a quedarse sola, la asamblea reanudó la deliberación. Entonces, el serrucho tomó la palabra y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que todos tenemos fallos, pero el carpintero trabaja con nuestras fortalezas. Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestros defectos y concentrémonos en la utilidad de nuestros méritos». La asamblea pudo ver entonces que el martillo es fuerte, el tornillo une, la lija lima asperezas y el metro es preciso, que no había necesidad de expulsar a nadie. Esta nueva mirada les hizo sentirse orgullosos de sus fortalezas, embargándoles una gran alegría al ver que podían trabajar todos juntos, sintiéndose un equipo capaz de producir muebles de calidad. Espero que nos ayude a pensar en esto de seguir estando juntos para cumplir y alcanzar el plan que el Señor nos ha pedido y en lo cual debemos ejercitarnos día a día. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Gladys, por el repaso y por la introducción con este video. Gracias, gracias, gracias. Dijiste algo recién que quiero reforzar cuando estábamos hablando del soporte, que a veces tenemos que soportar, ser de ayuda a otros y a veces necesariamente lo tenemos que hacer en amor y nos puede costar en amor al otro,
porque el otro es tan infalible como yo, es tan no humano como yo. Pero cuando lo hacemos en el amor en Cristo, es suficiente motivo para cambiar nuestra motivación a la tolerancia, al respeto, al trabajo en equipo. ¿Está? Me encantó. Gracias, gracias Gladys. Voy a compartir pantalla. La clase de hoy. ¿La están viendo? ¿Verdad que sí? Muy bien. Perdón que estaba al final. Acá está. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar de llegar hasta el versículo 16. Veremos si llegamos porque hay que caminar mucho. El principio de la clase ya lo desarrolló Gladys y en el versículo 3 decía que teníamos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos tiene que quedar claro que no tenemos que crear la unidad ya la hizo el Señor, solo tenemos que cuidarla. Entonces, no pensemos que es un mérito nuestro generar la unidad. La unidad viene de parte de Dios. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es, nuestra solicitud es estar en cuidarla. ¿Vieron el ejemplo de los distintos elementos de la carpintería, cómo peleaban en algunas cosas sin darse cuenta de lo valioso que eran todos juntos? Muy bien. Versículo 4. Vamos a seguir acá, Efesios 4, 4. Y ustedes sigan el material, vamos a ir trabajando. Ya saben, cuando quieran interrumpir, abren micrófono, preguntan, charlamos. Todos estamos aportando y aprendiendo. Así que, con ganas, abren micrófono, tienen permiso para eso. Entonces, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. ¿Cristo cuántas iglesias tiene? Alguien que me responda eso. Vamos. Una sola. Una. Lo tenemos en claro, ¿verdad? Es un solo cuerpo, una sola iglesia, donde Él es cabeza. La única función que Dios a través de Jesucristo no ha delegado es que Él es la cabeza. No se lo delegó a nadie, ¿está bien? Es Él, cabeza de su iglesia. ¿Bien? Entonces, pregunto ahora para que estemos en claro. Cabeza de la iglesia, ¿los pastores? No. ¿La asamblea? No. ¿Los miembros? No. ¿El que grita más fuerte? No. ¿El que es más bonito? No. ¿El que más estudió? No. ¿El más caprichoso? No. La cabeza de la iglesia es Cristo, un solo cuerpo en el cual somos todos parte. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Y en este cuerpo, en esta iglesia, en esta cantidad de miembros bien juntitos, bien unidos por esas coyunturas, que ya lo vamos a ver, tiene que manifestarse el vínculo de la paz. Vamos a nuestra realidad. Como somos muchas iglesias en distintos foquitos, muchos templos, muchos edificios, muchos asambleístas que formamos gran parte de una iglesia, a veces no nos llevamos bien entre unos y otros. Y ahí aparece la necesidad del vínculo y de la paz. Pero aún en estas pequeñas asambleas, en estas pequeñas eclesias que está en Nueva Vida, como la nuestra, en la calle Peredo, en Córdoba, en Nueva Córdoba, también tenemos que estar solícitos en guardar este vínculo de la paz, donde todos somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Porque tenemos un solo y un mismo espíritu común a todos. ¿Ah? Un cuerpo, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Él lo formó del barro y sopló aliento de vida, ¿verdad? Le dio espíritu de vida. Bien, un cuerpo, ese único cuerpo que no tiene espíritu, no tiene vida. Bien, reflexionemos aquí. La Biblia nos dice que muchas veces nuestros pecados o nuestras actitudes entristecen al espíritu. ¿Está? ¿Cómo llega el Espíritu a mi vida? Todo aquel que ha creído en Jesucristo recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Nuestra vida, nuestras conductas, lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos, en la práctica, no lo que leyó Gladys, que lo que somos en Cristo, pueden entristecer al Espíritu, achicarlo, ¿está bien? Pero ese único Espíritu es el que nos da
vida, como si fuéramos un pedazo de barro que toma vida. Esa es la importancia que debemos vivir y aprender respecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Puede estar apagadito. Yo cuando era, me acuerdo de una historia, cuando Walter era mi maestro adolescente y siempre me invitaba ahí a su laboratorio bioquímico a tomar un mate cocido y nos juntábamos a charlar. Y él me decía, ¿y cómo estás? Y le digo, como un calefón. A veces estoy encendido y a veces estoy medio apagado. El piloto está. A veces hay el piloto una llamita chiquita. Y, y él me decía, bueno, tenés que tratar de estar encendido todo el tiempo. Y sí, pero a veces yo me doy cuenta que lo apago, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo está. Mientras más encendido, más vida, por decir de una manera para que lo entendamos. ¿Bien? Estamos. El Espíritu Santo obra en nosotros todo el tiempo, en todo momento, con dos experiencias. El arrepentimiento y el nuevo nacimiento la primera vez, cuando recibimos al Señor Jesús, y también con el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, y sobre esto vamos a charlar en un ratito con un poquito más de detenimiento. ¿Bien? Hechos 1:8 habla de este momento especial donde la iglesia estaba guardando al Señor, estaban quietos ahí esperando y tuvieron un momento, un instante donde fueron llenos del Espíritu Santo de una forma y una manera especial y ellos empezaron a hablar en distintas lenguas, en distintos idiomas. En ese momento lo que sucedió ahí no era el don de lenguas, sino hablaron distintos idiomas y todos los que estaban alrededor entendían lo que ellos estaban diciendo. Bien, vuelvo al versículo 4. Un cuerpo, este espíritu único que nos da vida, como fuiste llamado, una misma esperanza, una misma fe, todos creemos lo mismo, todos esperamos el regreso de Jesucristo, que venga a buscar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza, ahí centramos nuestra fe. ¿Está bien? ¿Sí? Y en esta vocación, este vínculo, esta actitud que tenemos, para desarrollar y vivir en un cuerpo, con un espíritu, con una misma fe, con una misma esperanza. El versículo 5 nos habla de un Señor. Miren todo lo que tenemos, uno solo. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor. Y acá cuando habla de Señor, no habla técnicamente refiriéndonos a un Dios. No, habla un señor como un título de nobleza, ¿está bien? O sea, un señor significa el que manda, el que da las instrucciones, el que gobierna. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo puedo explicar? O sea, no es una referencia a Dios, no. Un señor, él es el soberano. Punto. No, pero yo no, él es el. Cuando yo cuestiono la autoridad de Dios, la palabra de Dios, pierdo esa relación de un Señor. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Esto parece fácil, es una cuestión sencilla, pero es algo que tenemos que vivirlo, masticarlo, de entender que estamos bajo la soberanía del Señor, de Cristo, de Dios mismo sobre nosotros. Una fe, ya lo hablamos recién, todos creemos lo mismo, y nuestra fe es la respuesta a la revelación de Cristo en el Señor, y un bautismo. Sí, necesito que alguien me ayude y busque en su Biblia 1 Corintios 1, versículos 12 y 13. Y otro busque 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Una coincidencia ahí de versículos, ¿sí? ¿Lo leemos? ¿Alguien que me ayude? Abra micrófono, busquen su Biblia, 1 Corintios 1, 12 y 13. ¿Quién lo tiene? A ver. Vamos. Bueno, 1 Corintios 1:12. Leo primera. A ¿Sí, ver. no? ¿Está bien? Dale, Rodolfo, dale, Rodolfo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿El 13? Ese 13. El 13. Ahí está, bien. Perdón. Bien.
Quédense con eso. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Está haciendo el cuestionamiento, ¿sí? 1 Corintios 12, también, versículos 2 y 13. Alguien que lo lea, por favor. Yo lo tengo. Dale. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Este desafío no dice, ¿fuimos bautizados en nombre de Pablo? O sea, la pregunta. Y dice con toda claridad en el capítulo 12 que todos hemos sido bautizados en un solo bautismo. O sea, fuimos, lo leo de nuevo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y acá quiero abrir un poquito una charla, a ver si alguien se anima a compartir algo, un pensamiento. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? ¿Qué se acuerdan? Esperen, quédense quietos porque seré bautizado con el Espíritu Santo Y fuego. y fuego. Bien. Jesús fue bautizado en agua. ¿A cuál de todos esos bautismos se está refiriendo? ¿Qué significa esto que somos bautizados en un solo bautismo? Que dice Efesios 4. Está buena la pregunta, ¿no? La descripción viene hablando de un Señor, una fe y un solo bautismo. El concepto acá es que hemos sido sumergidos, hemos sido incorporados a un solo cuerpo, una sola iglesia. Acá la discusión no pasa, porque de acá se ha hecho mucha teología sobre cuántos niveles de bautismo. Lo que sí quiero que quedemos en claro que el arrepentimiento nos lleva a un nuevo nacimiento que nos invita a dar testimonio público de nuestra fe a través de las aguas del bautismo. Es parte básica de nuestra doctrina ese compromiso de expresarnos públicamente con el bautismo, es integrarnos, sumergirnos a la iglesia, y que cuando habla de un bautismo de fuego, más allá de las expresiones, más allá específicamente considera un momento especial donde hay una intimidad con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que, lo cual lo creo y cada uno puede vivir su propia experiencia. Esto de ser sumergido en un cuerpo es estar dentro de la iglesia, viviendo día a día la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. No como mi calefón con el piloto encendido chiquitito, sino viviendo todo el tiempo con la plenitud, con el fuego del Espíritu en la vida de cada uno. Acá no sea parte de una discusión si es un solo espíritu, un solo bautismo que elimina a los demás, sino lo que se plantea acá es que a través de Cristo hemos sido sumergidos en la iglesia. ¿Está? Acá no hay bautismo en el nombre de ningún pastor, ni de ningún apóstol, ni de ninguna, nada. Acá estamos en Cristo. Este es el concepto que va a desarrollar todo el tiempo Efesios, de estar en Cristo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que quise expresar de este un bautismo? ¿Cómo nos nuclea a todos en el cuerpo de Cristo? ¿Bien? Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo acá nos acerca a Dios, el Señor que gobierna, lo que acabamos de ver, un Señor, pero nos lleva ahora a una imagen paterna. ¿Bien? Nadie es superior a Dios, Él manda, Él es el soberano, y a través de su espíritu está en todos nosotros. Padre de todos, los que han nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre ser hijos de Dios y ser criaturas de Dios? Está claro que todos los hombres hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Pero no todos son hijos. El plan desde antes de la creación del mundo fue que Dios iba a compartir su eternidad con sus
hijos, no con sus criaturas. ¿Cuál es la diferencia entre criaturas e hijos? Justamente este nuevo nacimiento. Dios es padre de los que han nacido de nuevo. Esto es un concepto teológico importante, fuerte, hermoso para los que son hijos. Pero cuán difícil a veces es con alguien que no ha nacido de nuevo, que le decimos, no sé, que Dios te bendiga, por ejemplo, por lo que quisiéramos expresarle en el nombre de Dios, sabiendo que no es hijo. Bueno, eso nos debe motivar a predicar el Evangelio, porque el mandato de Dios a ser discípulos tiene que ver con esto. Salgan a predicar para que el Evangelio llegue a mucha gente, haya arrepentimiento, haya nuevo nacimiento y ahí dejemos ser criaturas creadas para ser hijos. Un Dios y Padre de todos. Bien, el cual es sobre todos, es por todos y en todos. ¿Está? Yo lo estoy mirando ahora, miro para este costadito que los tengo todos ustedes ahí, y estoy viendo la imagen, por ejemplo, de Rodolfo. Bien, lo veo ahí con la mano en la frente, así muy concentrado, muy estudiando. ¿Puedo ver a Dios a través de Cristo en Rodolfo? ¿Puedo entender que Dios es Padre de Rodolfo, que está en él? ¿Puedo ver a Dios que está por él? ¿Puedo ver a Dios que está en todos nosotros? Bueno, qué ejercicio pleno para cuando hay algo en el cuerpo del Cristo en el que hemos sido sumergidos, no me convence demasiado. ¿Está bien? Levanto la vista y como empezó Gladys hablando, en el amor a Cristo, ejerzo esto del vínculo de la paz, del soportarnos uno a otro, del cuidarnos uno a otro, aún sufriendo por los otros, porque están en Cristo. ¿Está? Muy bien. Hay alguien que nos es común a todos, ese es Cristo, y eso es más que suficiente de motivo para vivir en unidad. ¿Está bien? ¿Cuál es el motivo de nuestra unidad? Cristo. No mis méritos, no la elocuencia de un pastor, no lo bien que está, o lo lindo que está limpia la iglesia, o no el templo más grande o el templo más chico. Nuestra unidad es Cristo. ¿Sí? Versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiero que ahora nos disfrutemos esto porque es un pellizco de amor a cada uno. Nos dio todo, un cuerpo, un espíritu, un padre, todo lo que hemos leído, pero además un regalo extra, una gracia específica a cada uno, conforme a su sabiduría. Cada uno, porque Dios nos ve de manera particular y especial dentro de ese todo que es Cristo. Pensemos en esto, este pellizco de amor, como estoy diciendo. La gracia que Dios me dio a mí, conforme a su voluntad, la medida del don de Cristo, como Él quiso, es igual a la que le dio a Gladys, a la que le dio a mi esposa, a la que le dio a mis hijos, a la que le dio a Carlito, a cualquiera de ustedes. Y esto es como el video que vimos al principio de lo que Dios le dio al serrucho, al martillo, al tornillo, al metro. ¿Está bien? Por eso la necesidad de seguir viendo a Cristo en su gracia con cada uno. Porque nos dio dones distintos. Nos dio función en el cuerpo distinto. Pero con un concepto común. Nos necesitamos. Entonces, abrí micrófono ahora y al que tenés al lado ahí, rompamos un minutito. Tenemos permiso para esto. Decile así, por ejemplo, Rodolfo, necesito de la gracia que Dios puso en tu vida para yo crecer. Así, decile a alguien de los que están ahí. A ver, voy a abrir el cuadrito para que vean muchos más. Decile a alguien, decile, Elba, necesito de la gracia que Dios puso en ti, esa gracia especial, conforme a su voluntad, para yo crecer. Necesito de tu gracia.
Dale, otro que siga, dale. Que nos Yo superpongamos, dale. yo necesito de la gracia que Dios le dio a Carlitos para vivir. Estás Bueno, compartiendo, José, todavía la imagen, entonces se ven los que ok, cada uno habilita. a ver, voy a salir por un segundo. A ver, aquí está. Dejo de compartir por un segundo. A ver, ¿nos vemos todos? Ahí Sí. está. Dale. Pastor Víctor Hugo, yo necesito el reflejo del amor que usted refleja en Cristo Jesús. Bien, bueno, es una forma de decir la gracia, muy bien. ¿Está? Pastor Benjamín, Hola. necesito de esa gracia que Dios derramó en tu vida para realmente aprender juntos. Amén. Y yo necesito la gracia de Alía para seguir creciendo unidos en la iglesia. Ahí está el Martín. Gracias. Yo Nosotros necesito le la queremos gracia decir de a... Roberto. Bueno, Roberto nosotros y Gladys. le queremos decir a Pupi también que queremos y que la queremos mucho y necesitamos de la gracia que Dios le ha dado a ella. Amén. Perdón, yo Soy un poco Ahí es. ambiciosa, perdón, yo soy Dale, un poco Grace. ambiciosa y necesito la gracia de todos. Muy bien. perdón, yo iba a decir lo mismo. Yo creo que, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Yo creo que de todos necesito algo, porque los veo a todos y voy diciendo de este quiero esto, de esto quiero esto, de esto quiero lo otro, así que yo creo que, como Grace, de todo, creo que necesito algo especial siempre hay. Bueno, Gladys con los niños, Grace con su, ay, no sé, su dulzura y su forma de ser, de todo, con la gente, digamos, los que estamos en la iglesia, los que no estamos en la iglesia, para todos. José, necesito de tu administración. Ana, necesito de tu paciencia hacia José. Yo creo que... Otra Amén. forma de decir la gracia, muy bien. Ivana, del amor hacia las personas, bueno, de Roberto también, de cómo la acompaña Gladys. Bueno, no veo mucha, la verdad que no los veo a todos, porque acá me pusieron en la pantalla, no sé, me hicieron unas cosas acá que yo no entiendo, así que no quiero tocar nada, pero creo que de todos necesito algo, creo que todos tienen algo especial y se lo ve. Y bueno, eso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Pupi creo que abrió el micrófono, está por decir algo y después lo cerró. Hola, bueno, coincido plenamente con Eve que de todos aprendemos y nos bendecimos mutuamente. Ujú. Muy bien. Sí, Ángel sí, y Eliseo, los necesitamos a ustedes también, ¿sí? Benja, dale. sí, no, si hay algo en la cual coincidimos todos, que justamente todos nos necesitamos de uno, es una cadena enorme con distintos eslabones que para funcionar tienen que estar unidos. Nadie va a decir, no, bueno, yo me voy conmigo, yo no me hace falta que el otro me ayuden, porque yo, gracias a Dios, bien, no, sino que realmente todos vemos en el otro ese complemento que tenemos para que la iglesia del Señor funcione, ¿no? Es muy difícil que funcione cuando la cadena está media rota o está débil o hay eslabones que no se están cerrando bien, ¿no? Cuesta, pero bueno, en este caso, bueno, muchos, no solamente los que estamos presentes hoy, sino en la iglesia general, ¿no? Todos tenemos ese sentir, ¿no? La gracia que... Necesito de la gracia del pastor Benjamín. Muy bien. Muy bien. Volvemos para avanzar, vuelvo a compartir. ¿Tá? Y vamos a avanzar un poquito. Qué lindo esto que poder entender cuánto nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Muy bien. ¿A dónde me quedé? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dio Cristo a cada uno conforme a su voluntad. Y dentro de... Déjenme un segundo que necesito achicar aquí. Ahí está. Dios lo hizo con cada uno en particular, nos ha dado su gracia y su gracia nos complementa a todos. El cuerpo, la iglesia de Cristo, es un organismo vivo
es mucho más que una organización. Esto es súper importante. O sea, la iglesia funciona como alguien que tiene vida, tiene espíritu de vida, ¿sí? No es una estructura que nos congregan para hacer un trabajito y nos vamos. Es vida, y como tiene vida necesita respirar, moverse, caminar, vivir, desarrollarse, crecer. Cualquier cuerpo que no crece se muere rápidamente, ¿está? Necesita alimentarse, necesita desarrollarse, necesita ser cuidado, protegido, etcétera, etcétera. Muy bien. Está compuesto por distintos órganos con funciones específicas por un mismo propósito. Hicimos el ejercicio. Y cada miembro es un sacerdote en servicio en el área que te toque estar. ¿Está bien? Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. El que recién llega a la iglesia, el que ya hace muchos años que está en la iglesia, el que lleva poco, somos sacerdotes en servicio. Cada uno en el lugar que nos toque estar. Y ahora déjenme avanzar rápidamente con un concepto que es precioso. Por lo cual dice, Pablo viene hablando de la iglesia todo el tiempo y de golpe introduce este concepto, que parece que viene de afuera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Bueno, lo que está sucediendo acá es que Pablo incorpora este texto que tiene que ver con el Salmo 68. Está relatándonos lo que significa o lo que el Salmo 68 aportaba, que es un salmo de victoria, que tenía que ver con la conquista de Jerusalén, del pueblo de Israel en Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. Cuando antes iban a la guerra, el que era vencido, digamos, perdía sus posesiones, podía ser esclavo del vencedor o pagarle impuestos al vencedor, etcétera, etcétera. Bueno, la cautividad era el botín, o sea, lo que vos traías cautivo del pueblo que había sido derrotado era el botín que le sacaba, ¿está bien? Eso era la cautividad. Podían ser las mismas personas, pero el botín era la cautividad. Y sobre esta cuestión del Salmo, o esta presentación del Salmo 68, aparecen distintas interpretaciones sobre este texto. Una de ellas es que Jesús descendió a los abismos para anunciar su victoria. ¿Bien? Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad de dones a los hombres. ¿Y qué es esto que subió? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Una interpretación, fue allá a lo más abajo y dijo, he vencido. ¿Bien? Y después sube a sentarse a diestra de dos padres. En eso coinciden todas las versiones. Otra versión, otra interpretación de este texto, es que hace referencia a los muertos del Antiguo Testamento. Los muertos no habían resucitado, estaban esperando la resurrección de Cristo para poder ascender al cielo. Entonces otra interpretación dice que Cristo, cuando murió y resucitó, desciende a buscar a los muertos del Antiguo Testamento y los toma para llevárselos al cielo. ¿Bien? Pero una tercera interpretación, que es más armoniosa con lo que Pablo viene diciendo, o sea, con el relato de la iglesia, tiene que ver con lo que se denomina la kenosis. La kenosis es vaciarse, significa literalmente. ¿Qué es lo que habla Filipenses capítulo 2? ¿Sí? A mí esta es una de las canciones que más me gusta, que dice, más Dios, a lo sumo lo exaltó, ¿se acuerdan? Que no se aferró a su forma de Dios, sino que se entregó a la muerte y muerte de cruz. Bueno, ese es el relato de Filipenses 2. La kenosis se vació, Cristo se vació, esto de descender. Dejó toda su deidad para ser plenamente hombre, se vació de Dios, no se aferró a su forma de Dios, se humilló hasta lo más bajo de la tierra, la humilló más baja como humano, que fue el dolor, el sufrimiento, la exposición pública, la crucifixión humillante, la muerte misma, y luego viene la exaltación. ¿Está bien? Hay muchos pasajes que hablan, como Hechos 2, 33, Hebreo 1, 3, de que Dios Filipenses 2 también, ¿no?
que Dios lo exaltó y que Jesucristo está sentado reinando a la diestra de Dios Padre. ¿Bien? Entonces, más allá de todas estas interpretaciones válidas y fundamentadas, acá viene lo más importante, me parece a mí, porque es lo que continúa en el relato de Efesios, que la victoria de Jesucristo, la humillación de Jesucristo termina en exaltación, termina otra vez recuperando su deidad y dio dones a los hombres. Acá hay un concepto difícil de asimilar quizás, pero no dice y dio dones a sus hijos, dice dio dones a los hombres. ¿Ustedes creen que hay personas que no han experimentado el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, que no son hijos de Dios, que pueden tener dones dados por Dios? ¿Sí o no? No, algunos dicen que no. ¿Qué dicen los demás? Pensemos, ¿eh? ¿Conocen a alguien que tiene un don, por ejemplo, de algo más puntual? Digo, no van a hablar en lengua, obviamente, pero qué sé yo, que es hospitalario, que es un don. ¿Conocen a alguien? ¿No? Sí, Bueno, pero no es un don. Digo, a ver, pienso, el versículo dale. 12, el versículo 12 te dice puntualmente el para qué. Así preparar los suyos para un trabajo de servicio para hacer crecer el cuerpo de Cristo. No haría crecer el cuerpo de Cristo con alguien que no sea su hijo. ¿Estás segura? Sí. No te cuestiono, te No, pregunto. bueno, Estoy preguntando. ¿Nunca alguien fuera del cuerpo de Cristo te bendijo de alguna manera puede resolviendo un tener, problema o ayudándote con algo? eso sí, ¿O a la pero no, misma no, iglesia? pero no es espiritual. Creo que son Estoy es lo que yo pienso. preguntando. Estoy Es lo que yo preguntando. pienso, como talentos Bien, o capacidades que Dios ha puesto en la persona. Pero bien, aparte son los dones, lo que yo entiendo, los dones espirituales. Yo entiendo que son dados por el Espíritu para hacer crecer. Ahí bien, en la nueva traducción viviente dice al principio, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Ahí bien, está claro, a la iglesia. bien, muy bien. Bien, acá también hay muchas interpretaciones si es amplio o no, porque si Dios lo dio conforme a su voluntad, como hablamos recién de cómo había distribuido la gracia, podría darlo con algún propósito, pero lo que sigue diciendo Pablo acá es que Dios ha derramado los dones que son para el crecimiento de la iglesia, como bien lo aclaró Benjamín, ¿está? Pero bueno, hay interpretaciones también que podrían hacerlo un poquito más amplio, que dio dones a los hombres, ¿no? Continúo con esto. El versículo 10, ya subo un poquito acá. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, Dios lo exaltó, lo exhibió a sus enemigos, triunfando sobre ellos y ahora reparte dones y ministerios. Dones y ministerios, porque ahora vamos a hablar de los ministerios, estamos hablando de lo mismo. Según su gracia, según su medida, según su voluntad, para llenarlo todo. Cristo es cabeza de la iglesia y esa función nunca fue delegada a nadie, eso ya lo expliqué un poquito más arriba. Y ahora prepárense para disfrutarse algo precioso y también que puede haber interpretaciones que lo hacen un poquito controversial. Bien, he tratado de resumirlo. El mismo, ¿quién es el mismo? Es Cristo, es Dios a través de Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos estos ministerios o dones son para edificación, madurez y enseñanza del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Todos estos 5 ministerios, o estos 4, o como lo querramos ver ahora en unos minutos, son todos dones relacionados con el crecimiento, con la enseñanza, con la madurez. Nadie puede ser ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro por el cargo. No tiene ningún sentido.
y todos coinciden de que estos ministerios son continuos, ahora los vamos a desarrollar, para que la iglesia pueda seguir en esa dinámica de cuerpo vivo permanente, ¿está? Se tienen que manifestar los ministerios todo el tiempo dentro de la iglesia. En alguna iglesia habrá más pastores que evangelistas, en otros serán más evangelistas, tendrán características propias, pero estos ministerios, como la manifestación de los otros dones, que lo podemos repasar en el estudio que dio Walter también hace un par de años, todo tiene que ver con la iglesia, con la edificación en el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Apóstol era una expresión, no la inventó Cristo esta palabra, ¿está bien? No es Jesús dijo voy a nombrar a apóstol y ¿qué es apóstol? Los apóstoles eran enviados, que Roma usaba este concepto para los que enviaba a inspeccionar posibles guerras, posibles lugares, como si fueran enviados representantes del poder romano a distintos lugares. Eso era un apóstol, un enviado, ¿está bien? Un embajador, sería una forma de interpretarlo hoy. O sea, el embajador nuestro que está en China o en Brasil, representa o tiene la autoridad representativa de quien lo envía. ¿Ah? Entonces, los apóstoles eran representantes de Roma, si Roma los enviaba, o en este caso la aplicación era, representaban a Jesucristo, que fue quien los envió. Presten atención a esto que es muy bonito. ¿Cuántos apóstoles tiene Dios Padre? Ahí se los puse, para que lo lean. Dios tiene un enviado, un solo apóstol, que es Jesucristo. Y en él estamos todos nosotros. ¿Bien? Jesucristo envió a 12 apóstoles. Podemos discutir ahí un poquito si esos 12 se hicieron 11, si después fueron 12 de nuevo con Matías, si después se suma Pablo o algún otro Apolo. Bueno, está bien. No ese es el problema, el número de los 12. Pero Jesús claramente envió a 12. Les dio una misión concreta de ir a hacer más discípulos. ¿Está? Ahora, ¿el ministerio apostólico se terminó en aquel momento? ¿Estos 12 apóstoles fueron los únicos enviados? Bien. Después voy a hablar un minuto de la autoridad apostólica de esos 12 y de Pablo. Pero estos apóstoles, estos enviados por Jesucristo, a su vez ellos enviaron a otros. Los primeros que salieron fueron los diáconos, ¿se acuerdan? Bueno, esta dinámica de enviados fue permanente, ¿está bien? Entonces, los 12 enviaron a otros, que fueron apóstoles de los apóstoles. Porque el apostolado es una función, no un rango de jerarquía. Es un ministerio, un don para edificar a la iglesia. También hay otra forma de interpretarlo que ya la vamos a ver, pero quiero que se queden con este concepto. El apostolado es un enviado, es una autoridad que viene a cumplir una función, a representar a Cristo. Todos nosotros podemos ser enviados, somos enviados de hecho a ser discípulos, pero todos nosotros podemos tener esa función apostolar en el ser enviado, representado de Cristo donde te toque estar. Tu conducta puede mostrar que sos un enviado. ¿Está bien? Muy bien. Con los profetas pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento, la manifestación de los profetas era que Dios se les revelaba, les daba un mensaje para el pueblo, ellos venían y se lo decían, podían ser muertos, el mismo pueblo hebreo, no eran aceptados, o el pueblo escuchaba, se arrepentía y se producía un cambio. ¿Muy bien? Eso era el ministerio profético en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio profético está acá. ¿Se ve? Bueno, se ve al revés, pero pueden leer. La palabra de Dios, la revelación de Dios, que antes era casi diríamos verbal a los profetas, hoy está escrita acá. Por eso la autoridad apostólica de la canonización de la palabra de Dios tuvo que ver con los primeros 12 enviados que recibieron en forma directa de parte de Cristo, más Pablo que lo recibió por revelación y algún otro de los cánones bíblicos. Pero la palabra de Dios está acá. A lo que somos enviados es o a lo que somos como ministerio profético en el presente, es a la transmisión de la palabra.
¿Está? Entonces, quien enseña la Biblia, de alguna manera está cumpliendo una función profética. Funciones, no cargos. ¿Bien? Evangelista, todos somos llamados a ser evangelistas, pero hay gente que tiene un llamado especial, una gracia especial para predicar el evangelio, ¿sí? Los pastores, es muy difícil identificar un concepto de pastores, sino así sencillamente decir, son los que se encargan de alimentar a las ovejas. Si pensamos un poquito en el Salmo 23, lo de los pastores, ¿quién se acuerda un poquito de memoria del Salmo 23? ¿Qué dice? Jehová mi pastor, y lo primero que dice es, nada me Nada me faltará. faltará. Bien, bueno, o sea, hay un cuidado, una provisión, no me va a faltar nada. ¿Qué es solo comida? No, es un poquito más amplio. ¿Ah? Y dice después que ¿dónde me lleva? A lugares delicados, pastos para descansar. O sea, comida, agua y comida, Descanso. descanso, el agua es importante porque es hidratación, es vida, es salud. ¿Alguien dijo algo más? Defensa. Defensa. No alguno. Los Bien. guías. Los guía, ¿sí? Nos infunde ese respeto también. ¿Qué más? Protección, compañía, previsión. Bien. Y después, tan solo si avanzamos un poquito más, habla de la unción, habla de una copa rebosando, una mesa llena, una situación delante de los angustiadores. Pero bueno, ahí se describe un poquito la función pastoral. Yo la resumí en esto que decimos, alimenta a las ovejas. Y los maestros pueden ser llamados a edificar enseñando la palabra más allá de alimentar las ovejas. ¿Por qué escribí esto? Acá también hay mucho que habla si son 4 ministerios donde pastor y maestro es lo mismo, o si son 5 ministerios y podemos separar el pastorado de los maestros. O puede darse las dos funciones juntas. Pero bueno, los pastores tienen dentro de sus requisitos el ser aptos para la enseñanza. ¿Está bien? Entonces ahí es donde se empieza a debatir si es un solo ministerio, porque el pastor tiene que saber enseñar, o si hay alguien que puede ser maestro específicamente en la palabra sin necesidad de ser pastor. Y está bueno la división, o por lo menos los efectos de poder entenderlo, porque puede ser que el pastor se encargue de muchas cosas, además de esto de la palabra, o puede delegar la enseñanza de la palabra y él dedicarse en determinado momento de la iglesia a la protección, a ese respeto, a ese y llevar a descanso, y otro específicamente a un alimento de la palabra. Pero, por ejemplo, cuando han salido a repartir café en este tiempo, estamos llevando dos conceptos: un café con un criollo, que sería alimento físico, y una palabra que sería un alimento espiritual. ¿Está bien? De alguna manera, esos dos conceptos que caminan juntos es parte de lo que estamos hablando acá. Puede existir el pastor que en un momento esté cuidando físicamente a la persona con un café y un criollito, y delegarle al maestro que además de lo que él está haciendo en ese momento, puede enseñarle la palabra. Es una forma de diferenciar o sumar las dos actividades. Y lo puede hacer la misma persona. Te llevo un café, te llevo un criollo y te doy una palabra. Así un poco para esquematizar esto de las dos funciones. ¿Qué es lo ideal? ¿Que pastor y maestro trabajen juntos? Cada uno tendrá su opinión o su definición teológica. En realidad lo ideal sería que los 5 ministerios activen juntos y pudiéramos tener los 5 ministerios todos juntos. Todo depende de la gracia del amado de Dios para edificar y perfeccionar a los santos. Entonces, Dios desparramará estos dones. Es lo mismo que el resto de los dones, que uno puede tener 1, 2, 10 y uno principal, uno solo. Todos tenemos algún don y tiene que ver con la gracia en cuanto al que lo da. Lo recibimos como un regalo y lo usamos para edificar al resto de la iglesia. Jorge Mitian, que es uno de los referentes por lo que sabe, ¿no? Y además que es parte del sustento del libro que estamos siguiendo en esta enseñanza,
él hace una descripción muy interesante de los inicios de la iglesia, donde los apóstoles, junto con los profetas, llevaban las palabras a distintos lugares y define que sus colaboradores eran los evangelistas. Se acuerda que cuando Pablo escribe, dice, llegamos a tal y fuimos a buscar a tal y venía con tal y llegamos y hicimos tanto. Bueno, él define un poco que el apóstol era como la autoridad junto con el profeta que iban a llevar esa palabra a nuevos lugares. Venía el apóstol con su autoridad de su experiencia apostolar y a eso se le sumaban los evangelistas, que eran los que oraban por la gente, expulsaban demonios, hacían milagros de sanidad, les discipulaban. Él lo define como que estos tres ministerios eran hacia afuera, externos, y que una vez que se consolidaban, nombraban pastores y maestros, porque la función principal en ese momento del pastor era enseñarle la palabra a los nuevos convertidos. Entonces, él los asocia más a una sola función, ¿sí? Ellos eran los que consolidaban el crecimiento de la iglesia. Y también tiene mucho fundamento esta forma de ver. Lo que sí concretamente define acá, en esta forma de verlo, es como que el apóstol sí tenía, quizás porque en el inicio de la iglesia, los 12 apóstoles más, alguno más como la importancia de Pablo sin duda, algún Apolos, algún Silas, que venían, digamos, con fuerza y siendo grandes referentes en la difusión de la palabra, en la llegada del evangelio a toda la tierra, bueno, esa autoridad apostolar sin duda estaba por sobre los pastores y maestros. Pero hoy, en este tiempo, donde la iglesia ya ha crecido, en mi punto de vista, en mi opinión, a mí me gusta entender que los 5 ministerios, estos 5 dones, están a disposición de la iglesia y que ya una vez crecida la iglesia, se pueden seguir reproduciendo con el mismo nivel de importancia. Pero eso es mi opinión. Cada uno puede entenderlo y interpretarlo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que estos 5 ministerios están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero cerrar con esto. Esto de perfeccionar a los santos, ninguno de nosotros es santo, salvo en Cristo. Cuando Dios nos mira, me ve a mí y me dice, José, vos no sos santo, no has hecho nada para ser santo. Pero cuando Él me ve en Cristo, la visión de Dios me ve uno de los santos que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? A Cristo está viendo en mí, que me hace santo, no mis obras, ¿ok? Y todos estos dones que van a perfeccionar a los santos es para que la obra del ministerio siga viva, continúe y se siga edificando, siga creciendo la iglesia. O sea, yo soy pastor y la iglesia no crece, tenemos un problema. Yo soy profeta y la iglesia no crece porque la palabra profética no enseña nada, tenemos un problema. Quizás ahí estamos ocupando un cargo. ¿Bien? Los 5 ministerios o dones tienen que producir crecimiento personal, numérico, en todo lo que ya nos damos cuenta, ¿sí? En lo que se edifica la iglesia. Perfeccionar es ayudar a madurar a los santos, a crecer, vida, siempre con vida, siempre creciendo. El que no tiene vida se muere, ya lo vimos hace un ratito. De una u otra forma, todos estaban en el ministerio. ¿Quién es más importante? ¿El ujiero o el que predica? ¿O el músico? ¿O el ministro de alabanza? ¿O la Grace que está en el fondo allá pasando las letras? Todos. ¿Realmente quién es más importante? Cada uno, el ministerio que Dios les ha dado y con el corazón que lo hacen. Díganme, ya que estamos, porque estamos cerrando con esto y en esta reflexionemos para cerrar. Un ministerio, un puesto de trabajo en la iglesia que quizás no se lleva tanto micrófono, pero que lo consideren vital. Yo digo uno, los maestros de la escuela bíblica, por ejemplo, son formadores de vida y no tienen tanto micrófono. Otro, abra micrófono, porque vamos cerrando ahora, así que abra micrófono. Alguien que usted diga en la iglesia,
qué buen Los, trabajo, o qué los trabajo. equipos de multimedia, todos los que están en el equipo de multimedia, que a veces ni sabemos quiénes son, salvo Grace, que les conocemos bien el nombre, o Eliseo, que por ahí los veo, que también, el trabajo en este momento no se puede obviar ese trabajo. Ujú. Sin el sonidista, ¿podía predicar el pastor? Que prende el sonido. Claro. No, sí, me imagino yo que hay alguien, yo no sé quién es, pero cuando yo entro a la iglesia está limpia, está calefaccionada, está la puerta abierta, el baño está limpio, no sé quién lo hace, pero está. Y yo sé que Ujú. alguien lo hizo, Muy como un bien, servicio al cuerpo de Cristo. muy bien, muy bien. Alguien nos recibió en la puerta, alguien contó las ofrendas, alguien encargó de pagar la internet para que tengamos transmisión, alguien pagó el gas, alguien pagó la luz. No sé, cuántas cosas podemos seguir pensando, ¿no? Yo les cuento un Es testimonio. importante Sí. esto, José, permíteme. A veces cuando visitamos a alguien o nos visitan, es el hermano, pero es la iglesia la que nos está visitando. Y eso a veces Ujú. el diablo nos quiere hacer, no te visitaron, pero sin embargo fue un hermano, pero no eran los pastores, pero no era el de la música. Me visitó alguien, pero si tenemos ese concepto de que somos parte de la iglesia, me visitó, no es nada, pero es la iglesia la que visitó. Y cuando entramos en eso, le quitamos el lugar al diablo que nos baje la presión, que nos baje la mirada, porque el pastor no vino, pero fue la iglesia. Maravilloso, maravilloso. Yo les voy a contar un testimonio. No sé si está Franco Mercado acá entre nosotros, pero lo voy a exponer públicamente. Cuando él vino a Córdoba a estudiar y me dijo que iba a estudiar cine, yo le dije, pero ¿qué te pasa, campeón? Estudia algo que sea productivo. ¿Qué estudiar cine? ¿Qué estás viciando? Y, y él me dijo, sí, yo entendí claramente de parte de Dios que era por acá. Es más, resigné otras virtudes que él había sido abanderado en su escuela, una escuela técnica, por entender que era cine lo que Dios le había llamado. Bueno, digo, está bien, pues, pibe, pobre pibe. ¿Saben que 1 o 2 años después vino la pandemia y Franco en silencio fue uno de lo que con todo lo que había aprendido nos permitió funcionar durante gran parte de la pandemia por las transmisiones? Y podría nombrar a Brian, podría nombrar a, o sea, muchos que estuvieron, pero muchos, que en silencio hacían posible que alguien pudiera traernos un mensaje y saliéramos en vivo por el YouTube desde el momento cero, ¿no? Bueno, todos estos dones, que a veces son chiquititos, que no tienen tanto micrófono, son para perfeccionarnos unos a otros. Nos necesitamos la gracia que Dios ha puesto en cada uno. No guardes el don que Dios te ha dado como una medalla, como un triunfo, porque no lo mereces. El don, el ministerio que Dios te ha dado, tiene que ver con edificar, cuidar y hacer de soporte para otros. ¿Ok? Gente linda, alguien que cierre con algún comentario, con una oración, y estamos ya en tiempo de cerrar y continuamos en la clase que viene. ¿Sí? Alguien que hable su micrófono, ore o comente algo y nos despida en esta tarde. Me acordaba también, José, de aquellos hermanos que siempre están orando por los otros, ¿no? Como Mirta, como Frank, como aquellos como Lidia, Eduardo, y lo acordamos, la Pocha misma, ¿no? Que a veces que no la vemos, pero siempre ellas están dando un mensajito o siempre están orando por uno, ¿no? Y por la iglesia. Y realmente son esas personas volvemos al principio, ¿no? De esos eslabones que a lo mejor no lo vemos, pero están ahí adentro de la cadena.